como ya les había dicho, vamos a continuar con el pacto mosaico y bueno, saben que cada 2 semanas es que se hace este estudio y voy a hacer un repaso como lo hace el pastor Javier, pero lo voy a hacer de una manera diferente para que va a ser rápido, no tenemos que profundizar porque todo esto ya obviamente ya lo hemos visto, pero lo voy a hacer un poco diferente y lo voy a hacer a manera de preguntas para que ustedes recuerden, se pongan en contexto, ¿verdad?, de lo que vamos a seguir hablando y ustedes vayan recordando lo que ya se ha enseñado aquí y ustedes ya han visto con el pastor, ¿verdad? Entonces, en el pacto mosaico, una de las primeras cosas que vimos fue que fue dada la promesa, ¿verdad? Pero específicamente, y aquí como les digo es pregunta para ustedes, ¿qué promesa fue una de las primeras que vimos o qué promesa se le dio al pueblo de Israel? Si ustedes recuerdan. La descendencia de Abraham, sí, a él se le dio, pero algo específico, más específico respecto a este pacto, ¿qué fue lo primero que se le dio a él? Que básicamente este es el contexto de este pacto, ¿verdad? Y se le dio a Abraham. La tierra prometida, sí, pero algo más específico todavía que vimos aquí precisamente, y fue uno de los puntos que el pastor nos los enseñó, ¿sí? Sí, también se dio eso, pero bueno, eso, una promesa de aflicción y de opresión, ¿verdad? Porque ¿en qué consta este pacto, hermanos? Vamos, como les digo, y se los voy a hacer así a manera de preguntas para que ustedes vayan recordando y vayan empezando a tomar ese contexto, ¿verdad? Y entonces la promesa de aflicción y opresión. ¿Por qué era esta promesa de aflicción y opresión? ¿Por qué tenía que haber esta promesa? ¿Para qué? ¿Para que hubiera una promesa de qué? De liberación. Perfecto, de liberación, ¿verdad? Entonces Dios prometió una aflicción y se lo prometió a Abraham que iban a pasar 400 años en el exilio, ¿verdad? Esto fue en Egipto, ¿verdad? Y esa promesa de que iban a ser oprimidos y iba a venir un libertador. Y ese libertador, y bueno, también lo podemos ver como un mediador, fue Moisés, ¿verdad? Y que este es el desarrollo precisamente de este pacto mosaico. Entonces primero vimos opresión y aflicción, una promesa del cumplimiento y la liberación de este pueblo. Y ¿a quién se le dio esta promesa de cumplimiento y de liberación? Ya dijimos que la promesa de Abraham se le dio a Abraham de opresión y aflicción. ¿A quién se le dio la de liberación y cumplimiento? No, al mismo Abraham se le dio. Cuando se le dio la promesa de esa aflicción, ¿verdad?, también se le dio esa promesa de que iba a ser liberado y que se le iban a dar esas promesas que ya mencionaron de una tierra, ¿verdad?, de que iban a ser un pueblo, de que iban a estar bajo un gobierno de Dios. Sí, al mismo Abraham. Ya también vimos, hermanos, ¿y qué tipo de pacto es este que estamos viendo? El pacto mosaico. De obras y de otra manera, ¿cómo lo podemos decir? Ley, ¿verdad? Obras, ley. Muy bien. Y dentro de eso que ya vimos que este tipo de pacto que es de obras o de ley, vimos precisamente como un desglose de las leyes precisamente. Y entonces vimos cuando hubo la promulgación del pacto, ¿verdad? Y entonces esto se los dijo en Éxodo 19 y les dice: si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, ¿verdad? Ahí la promulgación de ese pacto. También vimos la confirmación del pacto cuando estábamos viendo la sección de las leyes o la ley, ¿verdad? Y aquí como nosotros, si ustedes recuerdan, ¿cómo fue que se confirmó el pacto? ¿A través de qué? De un sacrificio. Muy bien, a través de un sacrificio. Es como se confirma precisamente este pacto. Y esto lo vemos en Éxodo 24, ¿verdad? Para que vayan recordando. Se hace un sacrificio, se le lee la ley al pueblo y dice: así haremos, y se sacrifica un animal para confirmar este pacto. Muy bien. También vimos la reiteración del pacto, ¿verdad? Cómo nosotros vimos, cómo nos enseñó el pastor que fue la reiteración de este pacto. Ya vimos la confirmación. Ahora, ¿cómo se reiteró este pacto? Si alguien recuerda. ¿Cómo es que reiteró o cómo vimos en las escrituras que se reiteró este pacto?
Con Moisés, más específicamente, ¿qué pasó con Moisés? Subió 40 días, 40 noches al monte, ¿verdad? Estuvo con Dios, baja, escribe la ley en la piedra y se le lee al pueblo, ¿verdad? Ahí es la reiteración de ese pacto. Esto lo vemos en Éxodo 34. También vimos, pasando ya de la ley, pasamos también a sus promesas, ¿verdad? La condición, se habló acerca de esto, la condición. Y esta condición era guardar la ley para disfrutar de las promesas que se le hicieron a Abraham, que ya se le habían hecho. También vimos dentro de las promesas, vimos el cumplimiento. Las bendiciones prometidas serán dadas ¿cómo? Estas promesas que se le dieron al pueblo de Israel, ¿cómo eran dadas? Específicamente a cada quien o como pueblo. Ya les di la respuesta, pero es una o la otra. Como pueblo, corporativamente o corporalmente se le dieron. Ahora, aquí va una pregunta con un truco, a ver si la contestan. Si se le dio a la ley, ¿verdad? O se le dieron estas promesas a través de la ley al pueblo corporativamente, si alguien pecaba, ¿verdad? Alguien específico, un individuo pecaba, ¿se le castigaba corporalmente al pueblo? Y entonces podemos decir que la sentencia o las maldiciones eran ¿qué? Individualmente. Perfecto, hay que hacer esa distinción. Es corporativamente se le dan las promesas al pueblo, pero individualmente son las sanciones o las maldiciones de la ley, ¿verdad? Muy bien. Y eso habrá que tenerlo presente, ¿verdad? También vimos las amenazas o las amenazas sus amenazas de este pacto. Lo vimos a través de la ceremonia pactual. Y cuando fueron rociados con sangre en el sacrificio, en el que ya ahorita ya hablamos, que se hace el sacrificio, ¿verdad? En la confirmación del pacto, sacrificio y se lee la ley. Aquí en esto precisamente también habla acerca de las amenazas que tenían ellos, si ellos pecaban o faltaban a la ley. Y era esta ceremonia pactual, y era cuando fueron rociados con sangre en el sacrificio, juraron obediencia y serían bendecidos, y con la desobediencia habría o traería maldición, ¿verdad? Y incluso el exilio, y que esto lo podemos ver más adelante con el pueblo de Israel, ¿verdad? Fueron exiliados. Y de hecho recuerden, hermanos, el contexto de este pacto, ellos todavía ni siquiera llegaban a esa tierra prometida, ¿verdad? Estaban en el desierto. Entonces es importante aclarar eso. Y bueno, también dentro de las amenazas, la renovación del pacto. ¿Con qué generación se hace la renovación del pacto? ¿Con la del desierto? No. Con la del desierto no. Con la segunda generación. Claro, estaban en el desierto, pero no era con la del desierto la que salió de Egipto. Bueno, habría que hacer esa aclaración, ¿verdad? No es con la que salió de Egipto, sino con la segunda generación. Muy bien. Con los hijos de los que salieron de Egipto, ¿verdad? ¿Los que salieron de Egipto llegaron a la tierra prometida? No llegaron, ¿verdad? Llegó la segunda generación guiados por Josué, ¿verdad? De hecho, Moisés, vemos que tampoco él toca la tierra prometida. Se le deja ver, pero no llega. Muy bien. También vimos las amenazas. Bueno, eso es principalmente eso. Y de lo último que ya vimos, para ya precisamente entrar a lo que viene en este estudio, es precisamente la amabilidad del pacto. Y el pastor ya nos había enseñado acerca de que Dios muestra esa amabilidad, pero habrá que reconocer que Dios tiene el dominio absoluto de todo, ¿verdad? Se tocó ese punto. Dios tiene el dominio absoluto de todo, y Él, si se podría decir, fácilmente ellos podrían haber quebrado la ley o faltado a la ley y traer juicio, ¿verdad? Que esto lo vemos en el pacto que se hizo de obras con Adán y Eva, ¿verdad? Faltaron a lo que se les dijo que no hicieran, lo hicieron y vino juicio con ellos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a empezar a ver la amabilidad del pacto, y vamos a continuar en este estudio con esto precisamente. Pero reconocemos el dominio absoluto de Dios, y también vimos las promesas que se le hicieron a Abraham. Y esto ya nos enseñó el pastor, que las promesas que se le dieron a Abraham es parte de esa amabilidad. Y otra palabra que podemos usar en vez de amabilidad también para que no se entienda más, pero podemos usarla de otra manera, es su gracia, ¿verdad? O su misericordia, ¿verdad? Su amabilidad, su paciencia.
Su condescendencia también podemos usar, de cómo Dios a través de estos pactos tenemos que ver eso también, ¿verdad? Y eso lo vamos a seguir viendo el día de hoy. Las promesas hacia Abraham precisamente fueron una condescendencia o fueron gracia de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Y esto ya lo vimos con el pastor. Dios, siendo fiel a su promesa, en este caso podemos decir a su promesa o a sí mismo, dio a Abraham esta promesa, y vemos que la amabilidad, ¿con quién? Con el pueblo, con su descendencia de Abraham. El sistema sacrificial también nos muestra la amabilidad de parte de Dios, también ya lo vimos con el pastor. El sistema sacrificial vino por causa de ¿qué, hermanos? Pues por causa de la desobediencia, ¿verdad? Si ellos hubieran obedecido perfectamente, ¿hubieran necesidad de matar animales por el perdón de pecados? Claro que no, ¿verdad? Pero esto vino a consecuencia de la desobediencia del pecado. Entonces, esa era una amabilidad de Dios para perdonar sus pecados. Ahora, haciendo la aclaración que esos sacrificios no traían salvación al pueblo, ¿verdad? Eran esos sacrificios, hermanos, cuando ellos hacían esos sacrificios, tenían perdón y los hacían justos ¿con quién? ¿O frente a qué? Pregunta para ustedes, porque también ya lo vimos esto. Cuando ellos sacrificaban y tenían ese sistema sacrificial y efectuaban eso, se volvían justos, ¿verdad? Porque era para perdón de los pecados, pero no era para vida eterna, eso ya lo tenemos claro. O sea, entonces, ¿frente a qué ellos eran justos o inocentes? Muy bien, frente a la ley. Porque acuérdense, ellos están gobernados bajo la ley. Era un pueblo específico. Entonces ellos eran justos frente a esa ley precisamente, mas no para vida eterna. Habría que hacer la aclaración. Muy bien. Y en el sistema sacrificial, dentro de este sistema tenían la ofrenda, ¿verdad? Si pecaban, traían una ofrenda al sacerdote y era para el perdón de pecados. Y en el sistema sacrificial también vimos, que fue lo último que vimos, el Día Nacional de la Expiación. Eso fue lo último que vimos con el pastor. Entonces este sistema del Día Nacional de la Expiación era a través del sacrificio que hacía el sumo sacerdote por el pueblo, y ellos volvían a ser puros y justos frente a lo que les pregunto ahorita, frente a la ley. Y eso es importante recordar. Los sacrificios ofrecían reconciliación en relación al pacto. Precisamente qué es lo que estamos viendo. En relación al pacto. No ofrecían una naturaleza nueva. También eso ya lo habíamos enseñado, ¿verdad? El que tú obedecieras la ley no hacía que tu corazón cambiara, ¿verdad? No hacía que esa naturaleza que tú tenías cambiaba. Seguían pecando, y eso lo vamos a ver precisamente el día de hoy. Muy bien, hermanos, eso es el repaso. Ahora, el día de hoy vamos a seguir viendo la amabilidad de Dios, pero vamos a ver la amabilidad de Dios dentro de la historia de Israel o del pueblo de Israel. Y con el tiempo, Israel no adoró a Dios con pureza, y eso ya lo sabemos, sino que fue tras otros dioses. Él envió a sus profetas para advertirles que retornaran a la ley, que la obedecieran y que ofrecieran una adoración pura. Pero cuando Israel fornicó y sirvió a otros dioses, Dios no tuvo en cuenta las ofrendas de ellos, no aceptó sus sacrificios. Ellos eran impuros y pecaminosos. Así que exilió a Israel como lo había dicho. Sin embargo, fue misericordioso y bondadoso con Israel. Todo esto estaba predicho de antemano. Y cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel como tal, en el Antiguo Testamento, toda la historia, ese era el patrón, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy también. Ese es otro de los puntos que vamos a ver. Es un patrón en el que ellos pecaban, Dios los castigaba, pero también tenía misericordia de ellos, los rescataba y otra vez. Y el mismo patrón se repetía una y otra vez. Y lo podemos ver desde el principio, ¿verdad? Bueno, vamos a leer Deuteronomio 4, y del 25 al 31, que es una de las citas que está ahí. Se las voy a leer si ustedes lo quieren seguir en sus Biblias. Y precisamente es para ver esto, que todo estaba predicho desde antemano, ¿verdad? Y dice el 25: cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y aquí hago una pausa. ¿Qué acaba de decir el texto? En la tierra, ¿verdad? Hayáis permanecido largo tiempo en la tierra. ¿En cuál tierra se refiere? ¿A la tierra de Egipto? En la tierra que iban a heredar, ¿verdad? Esa era en la tierra que iban a heredar. Y hagáis lo malo, que es lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para provocarle a ira. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra,
que pronto seréis totalmente exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. Y aquí nos confirma que es la tierra prometida, ¿verdad? Ellos tenían que pasar de cuando venían de Egipto, tenían que cruzar precisamente el río Jordán para llegar a esa tierra prometida. Entonces aquí lo podemos confirmar. No viviréis por mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Y es interesante ver que dice que el Señor los va a mandar allá, ¿verdad? Pero por consecuencia ¿de qué? ¿Qué dijo el texto? Adorar a otros dioses, fornicar, ¿verdad? Para el Señor la idolatría a otros dioses es como fornicar, ¿verdad? Es una fornicación espiritual. Y el Señor os dispersará entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a donde el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos por manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, no oyen, no comen, ni huelen. Pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En los postreros días, cuando estés angustiado y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Y aquí vemos la amabilidad de Dios en el 31. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo. No te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Ahí está muy claro, ¿verdad? Está mostrando su amabilidad, que a pesar de que los va a mandar palabras fuertes, los va a destruir, fornicaron, idolatría, pecado, los va a exterminar, los va a mandar a otra parte, pero Él será compasivo de ellos. Y Él los perdonará. Y ellos lo van a buscar y lo van a encontrar de esa manera. Y no olvidará su pacto. Y en este sentido, hermanos, también podemos ver cómo Dios sigue siendo fiel a su pacto, ¿verdad? Aquí Él mismo lo dice. Y Él no olvidará su pacto que hizo a sus padres. ¿A qué padre se refiere? A Abraham, ¿verdad? Desde Abraham. Muy bien. Israel desobedeció como Dios dijo que lo harían, y vinieron maldiciones. Dios perdonó los pecados de ellos cuando le abandonaron y le ofrecieron sacrificios correctamente. Está claro un principio de desobediencia que conduce a las maldiciones, pero también lo está la promesa, que Dios no olvidará el pacto que hizo con los padres, el pacto abrámico. La historia de Israel relata todo lo planteado hasta aquí, ¿verdad? Y esa es la historia de Israel. Y vemos esta historia que tiene como un contexto el pacto abrámico, pero tiene mucha relación con el pacto abrámico. Eso también ya nos había dicho el pastor, ¿verdad? Dios no desideraría completamente ni finalmente Israel al exilio. Lo podemos ver en la historia, porque había una promesa aún no cumplida, incluso en el tiempo de la deportación. ¿Qué promesa? Pregunta para ustedes. Hagan de cuenta que hoy hay examen. Como me dijo una hermana y un hermano, ¿verdad? No nos pregunten, no hay examen. Bueno, sí va a haber examen. ¿Qué promesa hasta este punto, hasta donde los he traído, hasta donde estamos, qué promesa no se había cumplido hasta este punto? No se había cumplido. Y es por eso, como el punto es este: Dios no los iba a desheredar, no los iba a exterminar finalmente, porque todavía no se cumplían todas las promesas. Algunas ya se habían cumplido, pero ¿cuál una específicamente no se había cumplido hasta este momento? La simiente, muy bien, muy bien. Es la de la simiente prometida, ¿verdad? Todavía no se había cumplido. Y aunque nosotros vemos cómo el pueblo, cuando ya llega a la tierra, y bueno, esto lo vamos a ver un poquito más cuando estemos viendo el pacto davídico, pero vemos cómo aún ya ellos poseyendo la tierra, ellos de alguna manera iban a encontrar esa paz de esa promesa que se les había dado, ¿verdad? Que ellos ya iban a ser una nación establecida en una tierra que les pertenecía a ellos. Pero la historia nos dice que no fue así, ¿verdad? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Dios preservó a Israel el tiempo suficiente para traer precisamente la promesa de la simiente, la bendición de las naciones, ¿verdad? De la que se habla, la simiente de la mujer. Y aún así el Hijo de Dios, cuando vino, ministró a Israel. Y aquí vamos a ver un pasaje en Mateo 23:37, unas palabras del Señor cuando, antes de leerlo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, ¿a quién fue primeramente? A los israelitas, al pueblo, a este pueblo del que estamos hablando, ¿verdad? Y entonces en Mateo 23:37 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén,
que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Vemos ese patrón del pueblo de Israel, ¿verdad? Aún con nuestro Señor Jesucristo. Él ministró a este pueblo primeramente antes de ir a los gentiles, o que el evangelio fuera a los gentiles, y ellos no quisieron. Y seguían ese patrón de desobediencia y de juicio. Muy bien. Israel reconociendo, vamos a leer un pasaje en Nehemías, y se los voy a leer rápido, y este pasaje es cómo vemos cómo el pueblo de Israel reconoce esa amabilidad de la que estamos hablando, esa misericordia, esa gracia, benevolencia, como ustedes lo quieran poner, de Dios hacia su pueblo. Y es precisamente Nehemías capítulo 9, y voy a estar leyendo unos versículos, no lo voy a leer todo, me voy a ir saltando, pero voy a empezar en el 7. Dice: tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre a Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y esto es algo, más o menos están hablando acerca de lo que les ha pasado, su historia, ¿verdad? Has cumplido tu palabra porque eres justo. Y luego en el 13, me salto hasta el 13 y dice: luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos y les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Lo que estamos viendo, el pacto mosaico, ¿verdad? La ley. Y luego nos saltamos al 29 y dice: los amonestaste para que se volvieran a tu ley. Esta era precisamente una de las funciones de cuando venía juicio. Pregunta para ustedes: ¿el juicio que venía cada vez que venía Israel era para exterminarlos? ¿O para qué era? Para hacerlos volver, para que se alejaran de ese pecado, para que regresaran a Dios, para que volvieran a Dios, ¿verdad? En otras palabras, los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años, los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en mano de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste, porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy, mas tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Ellos lo reconocen. Tú eres justo de todo lo que nos ha pasado, ¿verdad? Porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Israel reconociendo por medio de los profetas cómo su historia y cómo ellos han obrado perversamente, pero Dios ha sido fiel y justo también lo dice, ¿verdad? Muy bien. En estos versículos, hermanos, podemos notar claramente que Israel reconoce y manifiesta la fidelidad de Dios a su pacto, a sí mismo, que es lo que estamos viendo precisamente, ¿verdad? Y cuando leímos Deuteronomio, ¿qué decía? Que yo me voy a recordar, ¿qué? De mi pacto, que le hice a tus padres, ¿verdad? Y bueno, esta es la amabilidad que ha tenido con ellos, con el pueblo de Israel. Sin embargo, ahí no termina la historia. Pablo afirma en Romanos 11, en 1 y 2, ya en el Nuevo Testamento, que Dios no ha desechado para siempre a su pueblo. Porque este es algo importante que vemos y una distinción importante que vemos entre la teología del pacto o teología de los pactos que nosotros sostenemos con el dispensacionalismo, ¿verdad? Ellos separan y ellos dicen, bueno, no, ya Israel ya ha dejado de ser el pueblo de Dios. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? La iglesia, dicen, ¿verdad? Pero aquí vemos claro que Dios siempre ha tenido un remanente, y aquí en Romanos 11, 1 y 2 nos dice lo siguiente. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros. ¿Quiénes son enemigos por causa de nosotros? ¿A qué se está refiriendo en el contexto de lo que estamos hablando? A los israelitas, ¿verdad? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres.
Por causa de los padres, por las promesas que se le dieron, lo que estamos viendo, ¿verdad? Los pactos que se le dieron por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahora se entiende mucho mejor ese versículo, ¿verdad? De lo que estamos, precisamente por lo que estamos viendo. La gracia de Dios para con Israel, a pesar de su pecado, idolatría y rechazo al evangelio, traspasan los tiempos, y esto es precisamente esa amabilidad de Dios que vemos, esa gracia, esa misericordia, condescendencia, paciencia, ¿verdad? Esa es la gracia de Dios, la amabilidad de Dios. Y para concluir con esta sección, y les doy paso a que si tienen preguntas o comentarios, habría que notar que Dios ha mostrado esta gracia, como les dije, misericordia, paciencia, fidelidad, amor, condescendencia, y esto todo lo podemos englobar en esa palabra, ¿verdad? Amabilidad. Desde el Antiguo Testamento podemos ver, hermanos, porque sé que muchos tenemos un trasfondo de otro pensar o de otra teología, en el cual nos enseñan que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios enojado, que solamente ejercía juicio, que solamente era para juzgar, que es un Dios totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y así nos lo han enseñado y lo siguen enseñando. Pero con todo esto que estamos viendo, con toda esta amabilidad, toda esta gracia de Dios, vemos claramente que no es otro Dios diferente, ¿verdad? Y que de hecho esa gracia y ese castigo, como lo dijimos ahorita, ese castigo y esas consecuencias eran precisamente para traer al pueblo a Dios, para regresar al pueblo a Dios. No era para exterminarlos, era para castigarlos por su pecado, pero era también al mismo tiempo para que ellos regresaran, ¿verdad? Y eso es parte también de las consecuencias del pecado, precisamente el traer el que regrese a Dios uno. Y bueno, antes de que pasemos a ese, como un Dios que quieren hacerlo a ver a un Dios, sí, un Dios sin gracia, sin misericordia, un Dios todo el tiempo enojado, solo ejerciendo juicio contra su pueblo. Pero esto es claramente, lo vemos que no es así. Claramente vemos la amabilidad de Dios a través del tiempo y de su historia. Y nosotros somos beneficiarios de todas estas promesas, ¿verdad? Qué amabilidad tan grande que ahora nosotros pasamos a ser parte de estas promesas, de estos pactos que se le hicieron a los padres del pueblo de Israel. Ahora sí, paso a los comentarios o preguntas. Sí, en este punto se me genera, una pregunta, pero no sé si es un pensamiento también, de acuerdo a lo que estamos hablando con respecto a cómo Dios juzga, ¿no? Entonces, Dios juzga a sus hijos, a su pueblo elegido, para precisamente regresarlos, como estamos hablando, ¿verdad? Hacerlos volver a Dios. Y al impío entonces lo juzga para destruirlo. ¿Es un pensamiento correcto? O quizás también pueda que, aunque son salvos algunos de los escogidos, pues los quita o los destruye en algún punto, aunque sea salvación. No sé si me estoy haciendo entender. Si nos apegamos a lo que las Escrituras nos dicen acerca de los hijos de Dios y los no hijos de Dios, tiene un patrón, y debemos que los hijos de Dios siempre que traen juicio precisamente es para que regresen, para que se arrepientan, ¿verdad? Y también para que en algunas ocasiones dice Dios en las Escrituras, y creo que lo traigo aquí, si no en la próxima clase, si no lo vamos a alcanzar a ver, dice que para probarlos, ¿verdad? Para probarlos. También trae juicio para probarlos a los hijos de Dios. En los hijos de desobediencia o en los que no son hijos de Dios, no se ve un patrón que sea para arrepentimiento, puesto que no se van a arrepentir. Entonces es para juicio, básicamente, en una palabra englobándoles para juicio. Uh-huh. Sí, me llamó la atención las últimas palabras que mencionaste, donde dijiste que la misericordia de Dios, que me gusta más el término ese, la amabilidad, misericordia, bondad de Dios, siempre fue desde antes y lo es ahora. O sea, yo lo que quiero es, ya que tocas eso, hay unas verdades que están muy difíciles de ver, que nosotros no vemos. Por ejemplo, cuando vemos que sale todo un pueblo, que fueron bautizados en el mar, dice Corintios, que en la nube, ¿verdad? Que era el pueblo redimido de Dios, el pueblo del pacto de las promesas. De ese pueblo salen dos familias, Josué y Caleb, que trascienden, que cruzan todo eso. Son dos personas que tuvieron el valor, el coraje, la fortaleza de creerle a Dios y caminar con Dios, pese a
pese a la familia, a la cultura, a todo lo contrario donde ellos iban. Este pueblo vivió, cuando todos tenían terror, ellos tenían valor. Cuando todos bailaban y cantaban, ellos lloraban y se afligían. Era un pueblo diferente, un pueblo de Dios. Y me llama la atención porque cuando llegamos a este punto, estamos bajo la promesa, estamos bajo la gracia, y vemos muchos creyentes, hoy hermanos, de verdad que Dios está con ellos, que nacieron de nuevo y viviendo unas vidas que pareciera que ¿quiénes somos? ¿Y por qué? Igualmente que antes. ¿Por qué? Porque nos seduce el mundo, la familia pecaminosa, los deseos. No tenemos la fuerza, la voluntad de caminar con Dios, de creerle a Dios sobre todas las cosas, de quedarnos quietos. Y es que la carne, no esperemos nada bueno. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Esa ha sido la realidad de ellos entonces y de ahora nosotros, y siempre vamos a estar en esa situación. A ambos pueblos nos salva la promesa, a ambos pueblos nos salva el pacto, la gracia. Sin embargo, ¿por qué no vivimos todos de la misma manera? Me llama la atención que Caleb toma posesión de la tierra cuando Dios la prometió, que murió esa gente, que tuvieron 1000, yo tenía 40, ahora tengo 80, tengo el vigor de aquellos 40. Toma la posesión de la tierra, entra a la tierra de Canaán, posee, le dice a Josué, ¿te acuerdas lo que me prometió Moisés a mí? Que la tierra que mis pies pisaron, es la que iba a ser mía. Ahorita andan declarando propiedades por donde quiera, llenos de pecado y de maldad, gente de la prosperidad, que es una ignorancia completa. Aquel hombre fue fiel a Dios, y esa tierra que pisaron sus pies se la dio, y era una tierra tan hermosa. Lo vemos que uno de sus yernos es Otoniel, que fue uno de los primeros jueces que juzgaron a Israel en el tiempo de los jueces. Se casó con una de sus hijas. Dice, dile a tu papá que nos dé agua, y les dio los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. O sea, eran tierras hermosas. Entonces, ¿por qué nosotros no? Hay que creer que es lo mismo. Tenemos esa promesa. Dios hizo la parte más difícil. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, como lo predicó Javier la semana pasada también. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Hay que aprovechar esta historia de los pactos para meter una nota que nos beneficie a nosotros. Sí, claro. Y no es y como lo dijo el pastor, no es muy diferente, o no es nada diferente a lo que nosotros ahora vivimos, ¿verdad? Precisamente cuando estamos en las obras de la carne. Wilson, sí. Como que me llamó la atención de la pregunta que hiciste hace un momento atrás, y el hermano Kevin te respondió. La pregunta que tú hiciste fue de qué promesa no se había cumplido hasta ese momento. Bueno, yo pienso que es la promesa de no haber entrado todavía a la tierra de Canaán. Porque Moisés, en ese capítulo 4 de Deuteronomio, está diciéndole al pueblo, todavía él está ahí con ellos, y les está recordando qué va a pasar cuando crucen el Jordán. Entonces les está diciendo y recordándole también al mismo tiempo, diciéndoles que se guarden de esas cosas. Entonces creo yo que el pacto de la simiente es más adelante de ese capítulo. Claro, por eso hice esa pregunta, porque podríamos habernos confundido que fuera el de la tierra, porque precisamente cuando Moisés les habla acerca de eso, están en el desierto todavía, ¿verdad? Todavía están pasando por esa etapa de llegar allá. Es el de la simiente, porque en el contexto de que yo lo pregunté fue porque todavía Dios no los destruía. Ese era el contexto de que yo pregunté cuál era la promesa por la cual específicamente Dios todavía no los destruía completamente. Y ese de la simiente no es el de la tierra, porque si nosotros seguimos la historia, ellos toman la tierra, ¿verdad? Con Josué y Caleb. Pero precisamente lo que usted dijo, hermano, cuando ellos toman la tierra, ellos no llegan a la plenitud de las cosas, ¿verdad? Ellos ahí siguen pecando y sigue habiendo juicio para ellos. Entonces, en el contexto que yo pregunté, ¿qué es lo que hace que a Dios siga y mantenga a su pueblo fiel, ¿verdad? Y que pecan, los rescata, en pocas palabras, es precisamente que habría que venir esa simiente, aún en la tierra,
siguieron pecando. El punto es ese, y esa es la diferenciación, que aun cuando toman ellos la tierra, siguen pecando, y después de que toman la tierra hay exilio también, y después Dios los vuelve a rescatar. Sigue siendo el mismo patrón desde que estuvieron en Egipto, ¿verdad? Entonces esa es la diferenciación de por qué es la simiente y no específicamente la tierra. Esa es la diferencia. Sí. Bueno, también podemos ver ahí que como él lo ve, es correcto. Obviamente si contestan eso, eso es correcto. Pero en el contexto que lo preguntaste, obviamente apuntaba algo más. Eso era lo más obvio y más lógico, pero también es correcto lo que él está diciendo. Pero obviamente por la razón de que estamos ahorita, estamos así. Aún nosotros voy a ir más allá. Aunque ya llegó la simiente prometida, hoy en día nosotros nos encontramos en esa misma disyuntiva. ¿Por qué? Porque todavía nosotros tenemos un alma redimida. Ya nuestra alma ya no somos idólatras, ya no cometemos los errores que cometió el pueblo, amamos a Dios y todo eso. Sin embargo, como vivimos en un cuerpo de muerte, todavía no se cumple. Tenemos que entrar a esa tierra prometida, a esa Canaán celestial, donde por fin no vamos a tener ninguna relación con el pecado. Y a pesar de que hoy mismo tenemos la gracia de Dios a nuestro favor, el perdón de Dios para cuando nuestros pies se ensucian, todavía estamos con esa lucha de prevalecer, ¿verdad? De por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Seguimos en ese va y ven hasta que, o sea, ya la pregunta más concreta, la respuesta más concreta, después sería cuando lleguemos allá, cuando por fin seamos redimidos, que es la obra completa de Cristo. Cristo ya no nos ve en los lugares celestiales. Entonces, las tres cosas podrían ser iguales. O sea, sí, solamente complementando que nosotros, que estamos en esa misma disyuntiva, pero ya estamos bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto. Y ellos se encontraban bajo el antiguo pacto, y la consumación del antiguo pacto es cuando empieza el nuevo pacto. Sí, claro. Esa es la distinción. Esa es la distinción. Entonces, entrando en esa distinción, es como para, no sé si para complementar más sí. Es importante, claro, notar eso para que quede claro, y la pregunta y la respuesta es clara. Lo que no quiero es que se vayan a confundir, porque ahora que ya estamos en el tiempo de la simiente, podríamos decir, bueno, entonces la situación para nosotros se arregló. Ya estamos ahora sí, nosotros sí estamos bien. Hay creyentes que viven mal, ¿verdad? Entonces todavía nosotros en este cuerpo que estamos, con todo lo que se ha avanzado, estamos todavía deseando ser redimidos completamente, regenerados completamente, igual que la tierra, restaurados a nuestra totalidad. Y eso es algo muy hermoso, pero aprendamos del pasado, aprendamos de los errores, y ojalá Dios nos conceda ser hombres pocos, pero lo mejor, vivir bien, o sea, buscar la manera de estar caminando con el Señor. O sea, ojalá Dios nos conceda algo así. Pero es hermoso, ven cómo los pactos y todos estos estudios se relacionan también con el plan de redención de toda la Biblia, y al final de cuentas son tan importantes. ¿Sí quedó claro, hermano? ¿Sí? ¿Está un poco mejor? ¿O quieres decir algo más? Ajá, sí. Para agregar con lo que mi pastor Ricardo acaba de mencionar, todos nosotros también estamos esperando la nueva Jerusalén, claro, entrar a esa tierra prometida, claro, espiritualmente hablando. ¿Alguien más? Ok, bueno, vamos a seguir a lo siguiente, y esto es la amabilidad de Dios respecto a la historia de Israel, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a la función del pacto como tal. Y el pacto, como dice ahí, como un subtítulo, el pacto gobierna al pueblo. El pueblo de Israel va a entrar en la tierra que le fue prometida a Abraham como pueblo de Dios que viven bajo su reino. Debían seguir las reglas o las leyes, si lo podemos decir así, específicas por las cuales ese reino es gobernado. Y esto es clave para lo siguiente que vamos a ver. En este estudio, hermanos, sobre la teología pactual hemos mencionado el concepto de los reinos. Hasta el momento hemos estudiado acerca del reino de la creación y del reino de Israel, en el cual se encuentra este pacto mosaico, precisamente el reino de Israel. Ahora, pregunta para ustedes, ¿cómo podríamos definir o cómo podrían definir ustedes un reino? ¿Tiene un gobierno? ¿Tiene un gobierno? ¿Tiene un pueblo? ¿Por ahí alguien dijo algo más?
un gobierno, tiene un pueblo. ¿Qué más? Tiene reglas, tiene un territorio, tiene una tierra. Ahora, con todo esto que ustedes están diciendo, esto es un reino, precisamente el reino de Israel, porque tiene todo lo que ustedes están mencionando, ¿verdad? Y bueno, ahora, eso es parte de cómo definiríamos un reino, pero también cómo definiríamos un reino sin cosas físicas. Sin un pueblo, o sea, sin mencionar que hay un pueblo que es claro, es parte del reino, una tierra, pero ¿cómo definiríamos un reino sin algo? ¿Es un reino espiritual? Sí, también lo podríamos mencionar así. El reino es una esfera de soberanía, el cual esa soberanía viene de parte de Dios, ¿verdad? Y es concedida por Dios ¿a quiénes? A los que son las cabezas federales de los pactos o de los reinos. En el reino de la creación vimos a Adán, vimos a Noé. En este reino de Israel vemos a Abraham, vemos a Moisés, vamos a ver a David, ¿verdad? Él delega a Dios, él delega dominio y autoridad dentro del marco dado, que es lo que ustedes dijeron, de un reino, de un pueblo, de un territorio, de unas leyes, ¿verdad? Y esto lo hace por medio de ¿qué? Pues de los pactos que estamos viendo precisamente. Y estos gobiernan esos reinos, ¿verdad? Estos pactos gobiernan los reinos. Entonces, este es un concepto que se lo estoy dando por lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? El reino de la creación ya lo mencioné en Adán y Noé, reino de Israel, Abraham, Moisés hasta ahorita, vamos a ver David. Ahora, dentro del reino de la creación, Adán y Noé, ¿qué pactos eran? ¿Qué tipo de pactos eran? ¿El de Adán de qué era? De obras. ¿El de Noé? Gracia, muy bien. En el reino de Israel, que es en el que estamos ahorita, Abraham, ¿qué tenía? ¿De qué es? ¿Pacto de qué? De las dos, muy bien. ¿Y cómo podemos ver su gracia en el pacto de Abraham? ¿A través de qué? De las promesas, muy bien. Y la otra parte que es la ley, si se podría decir, o la obediencia, ¿dónde la podemos ver? En el pacto abrámico. Sacrificio no. Circuncisión no. Circuncisión es parte de algo, que es eso, pero ¿cómo le podríamos decir algo más general y no específicamente la circuncisión? Pero por ahí vas. La ley, pero ¿cómo les decíamos esas leyes? Porque como tal en Abraham no había una ley, ¿verdad? Como ahora con Moisés. ¿Qué eran? Leyes positivas, ¿verdad? Cuando se les dieron las promesas a Abraham, se les dieron, pero cuando fuimos avanzando en el pacto vemos cómo dicen, bueno, y para ser merecedores o para que puedan gozar de estas, se les van a agregar estas leyes, que era parte de eso era la circuncisión, por eso te decía que por ahí vas, parte de eso era la circuncisión, ¿verdad? Para que pertenecían al pueblo o a la descendencia de Abraham. Muy bien. Y en el pacto que estamos viendo, en el pacto mosaico, ¿qué tipo de pacto es? De obras, de gracia, ley, obediencia. ¿De obras? Ajá. Y es correcto, es de obras. Ahora, la pregunta es, ¿en este pacto que es de obras, vemos gracia también? También lo vemos, ¿verdad? Lo acabamos de ver, la amabilidad de Dios, ¿verdad? Vemos cómo esa gracia es desplegada a través de las mismas leyes. Porque las leyes precisamente nos hablaban de sacrificar para poder ser perdonados, ¿verdad? Entonces a través de eso también vemos esa gracia, ¿verdad? Muy bien. El desarrollo del reino de Israel funciona para gobernar, como ya lo había mencionado, el reino en su totalidad junto con el pacto abrámico. Entonces, lo que nosotros debemos ahorita estar viendo es que tenemos que tomar en cuenta lo que vayamos viendo, y lo que vayamos viendo que en el pacto davídico también tenemos que tomar en cuenta tanto lo del pacto mosaico como lo del pacto abrámico, ¿verdad? Para que lo podamos entender mejor. Y en el pacto del gobierno, el pacto gobierna al pueblo. Vamos a ver Deuteronomio 4, 1 y 2. Y dice lo siguiente: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella,
para que guardaréis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando, ¿verdad? Entonces no se le podía cambiar nada a los estatutos, a las leyes. Dios, hermanos, gobernó a Israel por leyes que, sabemos que es por la ley, pero la ley se divide, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado también muchas veces. ¿Cómo se divide la ley? ¿En ley moral, por ahí escuché? Ley civil, ley ceremonial. Muy bien. Ahora, la ley ceremonial y la ley civil, ¿qué son? ¿Leyes qué? Positivas, muy bien. Todo eso lo tenemos que tener presente, ¿verdad? Leyes positivas, las leyes ceremoniales, leyes civiles. Ahora, ya hemos también mencionado esto. ¿Cuál de estas leyes, que todo es una ley, pero cuál de esta ley trasciende? La moral. Muy bien, la ley moral trasciende, ¿verdad? Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿por qué trasciende y por qué las otras no? Ya estaba dentro del hombre la moral, ajá. ¿Y por qué la ceremonial y la que regía a los sacerdotes, la ceremonial, y la que, y ahorita vamos a ver unos ejemplos, la que regía al pueblo como tal en su diario vivir, no trascendieron? A ver, levanten la mano porque ya... A ver, alguien que levante la mano y que nos diga, porque así ya no les entiendo. ¿Por qué? Mi hermano Eli levantó la mano. Ya le ganaron. Porque eran temporales dadas en ese pacto que estaba en ese momento. Exactamente, porque regían este gobierno, regían el pueblo de Israel, regían dentro de ¿qué? El reino de Israel. Precisamente por eso les traje estos términos antes, para que podamos entender eso, ¿verdad? Porque regían solamente el pueblo de Israel. Dentro de esta ley, los amonitas estaban dentro de esta y tenían que obedecer estas leyes. No, ¿verdad? Era para el pueblo de Israel solamente. Muy bien. Ahora, las leyes morales, hermanos, trascienden ya que son conocidas por naturaleza, que fue lo que dijo la hermana, ya vienen intrínsecas en nosotros, ¿verdad? Desde antes de que se diera la ley con Moisés, ya era algo intrínseco que venía dentro de nosotros. Pero son suprimidas, ¿por qué? Por nuestra naturaleza caída, por el pecado que viene desde Adán, ¿verdad? Y esto, es decir, nosotros ya tenemos conocimiento de los 10 mandamientos, si se puede decir intrínsecamente, pero nuestro pecado hace que los supremamos y que pequemos en contra de esos mandamientos. Las leyes positivas o las leyes añadidas en sí mismas no son moralmente correctas o incorrectas. Y aquí lo voy a aclarar esto porque puede sonar medio extraño. Estas podemos ver como obligaciones, y aquí está la clave, las podemos ver como obligaciones al pacto que Israel tenía que obedecer. Porque si decimos que son intrínsecamente moralmente correctas, entonces tendríamos que nosotros ahora en este tiempo obedecerlas también. ¿No creen? Porque si no las obedecemos, pues estaríamos pecando en contra de esa ley. Pero son intrínsecamente, no son ni correctas ni incorrectas. Eran correctas en el marco, ya lo dijimos, del reino y a las personas que estaban gobernando. Pero intrínsecamente no eran correctas. A eso me refiero con eso, ¿verdad? Las podemos ver como obligaciones que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, las ceremoniales, ¿verdad? Gobernaban el sistema sacrificial, eso ya lo sabemos, el sacerdocio y lo relacionado con la pureza o impureza. La ley civil o la sección de la ley que era lo civil gobernaban los asuntos diarios del pueblo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una ley civil dentro de este marco que estamos viendo? No de la de nosotros, de lo que ellos tenían, de esa ley que tenían ellos civil. Un ejemplo de una ley civil. Eso es moral. Eso es moral. Recuerda, si fuera civil, era para ellos nada más. Entonces, ¿quiere decir que ahora nosotros robamos? ¿Podemos robar? No, ¿verdad? Es moral. Así lo podemos ver o distinguir. Adelante. La circuncisión. La circuncisión está más ligada a ser parte del pueblo como tal, ¿verdad? Pero una ley civil en la que diariamente ellos vivían bajo una ley civil. Un ejemplo. ¿Eli? Claro, ahí está.
Ahí está, ¿verdad? Otro ejemplo de la ley civil para que más o menos puedan retomar esto es cuál era el castigo que se ejercía cuando alguien cometía un delito, ¿no? Está tan fácil, ¿verdad? Porque tenían que ir precisamente a consultar y cuál era el castigo que fuera el castigo justo de acuerdo al crimen cometido. Ajá. Que era el único... Teocrático, claro. Claro, de hecho, este término de que era un pueblo teocrático, lo vamos a ver más cuando veamos el pacto davídico. Me va a tocar enseñarles el pacto davídico y vamos a ver este término y lo vamos a desarrollar un poco más para entenderlo un poquito mejor, pero sí, es correcto. Podrían ser el tipo de castigo por los crímenes cometidos, la necesidad de múltiples testigos, ¿verdad? Cuando alguien condenaba a alguien o culpaba a alguien, ¿qué decía la ley? Que no nada más podía venir yo y decir, esta persona hizo esto, tenía que traer más testigos, ¿verdad? Era un tipo de ley para que precisamente no hubiera desigualdad, digamos, ¿verdad? Bajo normas que alguien podía tener un esclavo por cierto tiempo, también eran civiles, no lo podían tener por toda la vida, sino tenían que tener ciertas cosas y seguir ciertos patrones y en cierta cantidad de años tenían que liberarlos, ¿verdad? Todas esas son reglas civiles. Y bajo estas leyes, hermanos, fueron dadas como este pacto se gobierna al pueblo, precisamente, a este pueblo que estamos viendo del pacto mosaico. Entonces ya hicimos la distinción un poquito más clara de las leyes civiles y ceremoniales y la ley moral, ¿verdad? Para que se haga esa distinción. Muy bien, y aquí es lo que estamos mencionando. Dios gobernó a Israel por leyes morales y por leyes positivas, y estas leyes positivas son ceremoniales y civiles, o también se les conoce como judiciales, ¿verdad? Que es lo que está ahí. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque ya es casi la hora. ¿No está claro esto? De cómo es la función del pacto, para quién servía precisamente, una de las cosas es para esto, ¿verdad? ¿Todo está claro? Muy bien, vamos a avanzar hasta donde lleguemos en 5 minutos. Muy bien, otra función del pacto era que el pacto gobernaba a los sacerdotes. Y ya lo mencionamos, pero ahorita lo vamos a hacer más específico. Y vemos cómo la ley de Moisés regula a los sacerdotes a través de la ley ceremonial que mencionamos ahorita. Y esta ley designó a los sacerdotes que fueran ¿de dónde? ¿De qué tribu? De Leví, ¿verdad? Era parte de esa función del pacto. No podía ser cualquiera, tenía que ser de la ley de Leví. Entonces ahí vemos una aplicación de esa ley ceremonial. No podía ser cualquiera. Esta tribu fue designada como la tribu sacerdotal. Y vemos aquí en Hebreos 5, del 1 al 10, voy a leerlo y comentamos. Porque todo sumo sacerdote, hablando precisamente de esto, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esa era su función de los sacerdotes, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahí está claro, respecto a la tribu de Leví, era solo llamado por Dios de la tribu de Leví, pero tampoco era toda la tribu de Leví, ¿verdad? Eran solamente los que eran llamados por Dios, para también aclarar eso. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, versículo 5, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, voy a seguir leyendo hasta el 10, pero como apunte, vemos que ni Cristo, ¿verdad? En este sentido, en este contexto específico del que estamos hablando, ni siquiera Él se ordenó por sí mismo, sino que el Padre fue el que lo ordenó para ser sumo sacerdote. Sí se ve que hasta Cristo mismo. Entonces, Cristo cumplió ese oficio de sumo sacerdote y aún Él cumplió ese requisito. Eso es lo que quiero traer y que tengan en cuenta. No Él por ser Dios dijo, bueno, yo me lo salto. No, hasta Dios mismo, Jesús fue ordenado por el Padre. Ese es el punto. 7. Y Cristo, en los días de su carne,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. En estos versículos, hermanos, que el sacerdocio de Jesús fue decisión del Padre, como ya lo mencioné, la elección del Padre que Cristo fuera nuestro sumo sacerdote, en contraste con el sacerdocio de Aarón. Aquí es un contraste, aunque se parecen en que los dos sacerdocios, Cristo y los demás, o de la orden de Leví, fueron ordenados por Dios, pero aquí hay una diferencia. En contraste con el sacerdocio de Aarón, que fue una ley de descendencia corporal, es decir, los descendientes de la tribu de Leví y específicamente de Aarón, más específico todavía, con Cristo no fue así, ¿verdad? Es según del orden del Melquisedec, es un sacerdocio eterno. El sacerdocio, lo que quiero apuntar aquí, la diferencia es esto: el sacerdocio de Cristo es eterno, el sacerdocio de descendencia de la tribu de Leví, específicamente de Aarón, cesó, terminó. Tuvo su propósito y no hay más. Temporal, exactamente. Muy bien. Ya se me va a acabar el tiempo. Tenemos 2 minutos. Si alguien quiere comentar algo, y la próxima clase continuamos con esto. Les voy a traer ejemplos precisamente de esto. Voy a usar los 2 minutos para que, como hoy que voy a predicar de que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad, hay ciertas verdades de la palabra de Dios que no somos nosotros los pastores los únicos que tenemos que transmitirlas al mundo y a los hermanos de todo el mundo, sino que todos ustedes como iglesia, es la iglesia de Dios, incluyéndome a mí y a ustedes, que somos columna y baluarte de la verdad, no yo solo. Estoy adelantándome un poco, pero ¿por qué traigo esto? Me llamó mucho la atención cuando leyó Dani el texto de Hebreo que dice: y nadie toma para sí esta honra. Y luego fue más lejos diciendo que ni aun Cristo la tomó. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para pastor? Primero, que tengas el llamado. Yo ya tengo el llamado. Cualquiera se muere por subirse a un púlpito. Tengo el llamado. O sea, qué ignorancia tan grande. O sea, no tiene nada que ver eso. Al contrario, esa es la advertencia. El que tiene el anhelo en su corazón, dice, si alguno anhela obispado, de verdad, dice, buena obra. La obra es buena. Pues, imagínate, si es una honra que da Dios, ¿cómo no va a ser buena? En sí, intrínsecamente es buena. Es buena. Sí. Sin embargo, dice, mira, si yo lo he capacitado. Es lo que le está diciendo a Timoteo, pero nadie lo enseña así. Lo que más me desespera es que no he oído ni un teólogo ni un pastor diciendo lo que yo digo. Parece que soy el único que estoy en esa parte en contra de todos. Y lo digo y como si no me escuchara nadie. Pero es la verdad, el texto lo dice, nadie toma para sí esta honra. Eso no es, porque ni siquiera saben lo que se están metiendo cuando hablamos de algo así, tan solemne. O sea, creían que era tan honroso ser como Aarón. Aarón no podía ir ni al entierro ni de su madre siquiera. ¿Se entiende? No era igual que ningún hombre. Cuando ellos quisieron ser diferentes, los mató Dios. No se puede, no saben lo que están diciendo. La próxima clase voy a traer precisamente ejemplos de esto, y precisamente voy a traer el ejemplo de cuando los hijos de Aarón trajeron fuego extraño, ¿verdad? ¿Qué les pasó? Pero bueno, vamos a terminar para entrar en el descanso. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que tú nos das. Te pedimos que ahora que pasamos a la prédica, Señor, a la exposición de tu palabra, que venga con poder, Señor, que uses al pastor, que sea un instrumento para que hable tu palabra, Señor, hable lo que viene de tu espíritu, que alimente nuestras almas, Señor, como congregación e individualmente, y que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Que todos entendamos, Señor, y sepamos que estamos aquí para ti. Nada es acerca de nosotros, sino es para traerte a ti honra, gloria, cantarte, escuchar tu palabra. Todo es para ti, es el día del Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.